Arturo de las Cuevas ha sido, a su manera, lo sigue siendo, un prohombre en la comunidad cántabra. Tuvo la responsabilidad máxima del desarrollo del Estatuto y también de la conducción del Partido de Centro Democrático de Adolfo Suárez. Es, por tanto, un histórico. Nació el año 31, se pasa la vida ni envidiado ni envidioso entre Rubén Darío en el Sardinero, dando largos paseos, atendiendo asuntos todavía patrimoniales de las sociedades familiares y a la vez, eso sí, muy entrañado en su pueblo, en Bárcena de Pie de Concha. Es un viejo amigo, no lo voy a negar, nunca estuvimos muy cerca y desde luego yo no milité en nada ni estuve cercano a él, pero tuve un buen trato con Justo y hoy lo recuperamos después de mucho tiempo de no encontrarnos. Le encuentro muy bien y le voy a preguntar por algo importante. Acaba de morir Fuentes Quintana, a quien tuve el honor de preguntar. Hoy acabo de ver en un periódico, en un vuelo de Madrid, que es el más importante economista del siglo XX. Justo vivió muy de cerca al ser socio, amigo y además máximo responsable de asuntos de agricultura en el Congreso Nacional de Abril Martorell. Por tanto, aquel hombre clave que fue Enrique Fuentes Quintana, el mejor economista del siglo XX, según leo hoy en los periódicos, y que acaba de morir, estuvo seguramente en algún trato con él. Quisiera que empecemos justo evocando la figura de don Enrique. Muy bien, como tú quieras. Previamente déjame decir que yo estoy aquí hoy precisamente porque soy amigo tuyo. Muchas gracias. Porque pienso que sí es buen momento para recordar aquellos otros que vivimos en los años de la transición que fueron muy importantes. En aquellos años hubo una serie de personajes, empezando por el rey y siguiendo por Adolfo Suárez, que fue un valiente y un hombre que supo llegar a los ciudadanos y convencerles de que él estaba dispuesto a cambiar el régimen y a poner en marcha una democracia en España. Supo también hacer un gran equipo que sacó adelante la transición, posibilitó la Constitución española que hoy nos rige, aunque en este momento estemos preocupados, y hizo que la sociedad entendiera lo que se quería y respondiera positivamente a lo que se pretendía desde una, digamos, estrategia que venía ya de tiempo. No podemos decir que el 15 de junio empezó la transición, no, la transición tuvo una preparación desde los años 70, primero de los años 70, que luego cuando hablemos de ese tema me gustaría recordar un hecho sucedido aquí que fue importante. ¿Cómo no? Bueno, y entonces entramos en Fuentes Quintana. Fuentes Quintana era un hombre, era un fuera de serie, además bueno, de sus grandes facultades y de sus conocimientos extraordinarios en economía, era un hombre muy cercano, llegaba mucho a ti. La diferencia entre él y yo, no solamente en estatura, era tremenda. Adolfo tuvo la gran habilidad de convencerle para que fuera... Que fue muy difícil, eso me lo ha contado él a mí, el propio don Enrique. Costó bastante. Para que fuera ni más ni menos que el vicepresidente del gobierno y el encargado de resolver los graves problemas económicos con que se encontró una democracia naciente, muy débil, que pudo haber sido arrollada por muchas fuerzas de todo orden que no la querían. Y entonces Fuentes Quintana estudió y convocó los pactos de la Moncloa, que no fueron ni más ni menos que el preludio, por decirlo de alguna manera, de lo que luego fue la Constitución. Yo tuve la satisfacción de colaborar mínimamente, pero estuve en la mesa agraria representando a la UCD y por eso conozco de primera mano lo que él pensaba y cómo él lo hacía. Él tenía una gran credibilidad. O sea, el secreto estaba que además de ser un gran hombre, la gente creía en él, sabía que no engañaba, porque dijo aquello de esto está muy mal, hay que arreglarlo y si no, pues veremos. O sea, hay que hacer esfuerzos, hay que hacer sacrificios y por tanto fue uno de los grandes hombres que hubo en la transición. Y dicho esto, me gustaría decir que la transición no fue solamente el día 15 de junio, la transición empezó ese día, digamos, los segundos pasos ya, para, después de los pactos de la Moncloa, aprobarse la Constitución y seguir con una serie de leyes
como el Estatuto de los Trabajadores, pues no sé, lo que afectaba, por ejemplo, al sector que yo representaba, pues la ley de arrendamientos rústicos, la ley de agricultura de montaña, que tantos beneficios ha traído después a toda España y principalmente al norte, etc. Y la transición, que fue un hecho histórico, pero no de un día, sino de un tiempo. Y hasta que no llegó el año 82, en que los socialistas ganaron las elecciones y se pusieron al frente del gobierno de España, pues había mucha gente que decía, bueno, pues ahora sí, ahora ya está consolidado. Yo pienso que se adelantaron un par de años, o sea, los últimos años del UCD fueron muy tristes en el sentido de la división y de la traición, por decirlo en palabra castellana, pues de muchas gentes que habían llegado allí de la mano de Adolfo Suárez y luego, pues bueno, pues le dieron la espalda. Pero ciñéndonos a Cantabria, el día 15 de junio, pues tuvo un día muy bonito, además acompañó el tiempo, y fue un día de ilusión. Se había llamado a votar a los ciudadanos con aquella canción de Habla, pueblo, habla, y el pueblo habló. Habló en Cantabria y habló en toda España. Y dijo, creemos a Adolfo Suárez, sabemos lo que quiere hacer y estamos con él. Pero aquí la transición empezó, y como en toda España, pero aquí a principios de los años 70. Y hay un hecho que quiero recordar ahora, pues porque es bueno recordar cosas que sucedieron entonces, porque ahora estamos en una situación también delicada. Se ha olvidado todo el espíritu de aquella transición, se han roto muchos de los pactos que se habían producido y hay una cierta preocupación. Bueno, pues en Cantabria, antes del 15 de junio y inmediatamente después también había una gran preocupación porque había unos problemas económicos tremendos y la sociedad estaba dividida, igual que ahora. O sea, unos querían una cosa, otros querían otra. El que tenía dinero, si podía, se lo llevaba fuera. Y bueno, pues había discusiones, grupúsculos, cantidad de gente que decía esto es mejor o esto es lo otro. Y había muy poca gente que pensaba que iba a triunfar el proyecto que nos ofrecía Adolfo Suárez, que lógicamente era un proyecto que se había hecho desde el máximo poder del Estado, desde el rey, y en el cual habían intervenido pues, personajes como Torcuato Fernández Miranda y una serie de gentes importantes que bueno, no viene al caso ahora a nombrar a todos. Pero en el año 72-73, que ya Franco vivía, pero ya había un gobierno débil, hubo en España, en Cantabria, un hecho en el cual los ganaderos le echamos un pulso a aquel gobierno y se lo ganamos. Se lo ganamos porque fuimos capaces de declarar una huelga de la leche que se generalizó primero en todo el norte de España y después en toda España. Y al final el gobierno tuvo que concedernos una gran parte de las cosas que pedíamos, que principalmente estaba centrado en el precio de la leche, pero aquello sirvió para que mucha gente se diera cuenta que el gobierno no era fuerte, que efectivamente las cosas estaban cambiando, que se cedía ya a peticiones que antes parecía imposible que ni siquiera te dejaran salir. Y quiero recordar aquí a 2 o 3 personas que organizaron aquellos y que, vamos, en el recuerdo mío, por lo menos están siempre. Una fue Jesús Cerravitia, que era un buen socialista, de izquierdas, socialista. Luego estuvo entonces en el Parlamento de la Comunidad y con él me unió siempre una gran amistad porque era un hombre sereno, un hombre que te daba muy buenos consejos y sabía perfectamente cómo teníamos que hacer las cosas. El otro era Miguel Guerra. Miguel Guerra era un republicano, grandemente reconocido, liberal, que llevaba muchos años escribiendo en el diario Montañés en relación con el precio de la leche y que, bueno, luego acompañado de Jesús Pedrajo y otra serie de gente, pues se pusieron al frente de aquella huelga de la leche. Yo me uní a los 2 o 3 días porque fueron a buscarme y entonces yo aporté lo que yo podía aportar, que era organización y estrategia y organización.
Y efectivamente, terminamos en el Ministerio de Agricultura viendo cómo el ministro cedía, a pesar de la dureza y la oposición tremenda de José María Fernández de la Vega, que era entonces... ¿Quién era el ministro a la sazón justo Era aquí? García Allende, era un hombre bueno, era un hombre bueno, sí. Bueno, eso lo tendrían que recordar todos, no solamente los ganaderos, o sea, toda Cantabria. Cantabria estaba entonces sumida en una crisis económica terrible, como toda España, pero aquí más. Había 20.000 ganaderos, hoy hay 3.000 y pico nada más. Y aquello sirvió un poco de acicate y de optimismo. Pasamos varias veces por la comisaría, pero bueno, la verdad es que aquello se toleró y bien, por eso lo recuerdo, porque creo que fue importante, porque todo lo que ocurrió desde los años 71, 72 hasta el 77, hasta el 82, se puede considerar como el conjunto de lo que fue la transición. Y eso ha sido un hecho histórico de una década entera que... me imagino, bueno, ya se está estudiando en muchas universidades. Sin duda alguna, la universidad y los españoles debieran de saberlo, se debiera de explicar en las escuelas y las nuevas generaciones debieran de tenerlo muy presente, porque la historia, cuando no se conoce y se respeta, dicen que se vuelve a producir. Y bueno, yo que entré con 4 años y 5 años, estaba en un colegio donde decía "Viva Rusia", UHP, sí. Luego pasé por otro donde cantaba "El cara al sol", que por cierto era una canción bonita, pues lo que hicieron nuestras generaciones en la década de los 70-80 fue un servicio tremendo a España para siempre. Si es que los españoles de ahora saben conservarlo y respetarlo. Creo que puede calificarse de moderada esta visión que tienes de aquella época, pero yo tengo muchas tentaciones de preguntarte cosas más cortas. Me gusta cómo has hecho la relación de una visión de la figura de Adolfo Suárez con la fortísima palabra de traición, partiendo de que a él mismo, como sabes, después de haber sido secretario general del movimiento y de haber arrumbado los símbolos de la falange, las flechas y el yugo, se lo consideraba como tal, depende por quién y cómo. Por eso los grados, las circunstancias, la propia historia a la que has invocado, si uno acude al espíritu del 12 de febrero, muchos sonríen a aquella etapa de Arias. Si se acude al asociacionismo en Valladolid, que en su día manejó el falangista Girón, también produce sonrisas. Pero yo recuerdo a González, curiosamente, en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, no sonreírse demasiado o hacerlo con una comprensión para esfuerzos incluso dentro del propio sistema. La historia es compleja, la visión que puedan tener los británicos no es la que tengamos tan inmediata los españoles, pero tus pinceladas creo que han sido atinadas y sobre todo he visto hasta una punta de emoción en ti al recordarlas. Yo te voy a preguntar cosas más puntuales. En un momento determinado se dijo que tú habías jubilado a la derecha señorita, es decir, la derecha o centro derecha rural, los pueblos, lo que hoy se dice que representa en buen grado el señor Revilla, se dice que lo representabas tú. Jaime Blanco se hablaba aquí con orgullo de cómo protagonizasteis aquella etapa, y yo no lo he recordado Juanjo Laborda ni los distinguidos socialistas castellanos que estaban en contra. No te voy a recordar a ti, aunque esto se llama preterición en retórica, cómo no estaba de acuerdo ni Clavero Arévalo, lo que habla de cierta valentía, ni estaba de acuerdo el leonés y por otra parte el gran español, el bueno de el ministro que tanto tiempo lo ha sido, Rodolfo Martín Villa, enemigo cordial tuyo precisamente porque no veía esta visión que tú compartías o que supisteis compartir, Jaime, tú y tantos otros. Ahora bien, aceptas que jubilaste a la derecha señorita, que de alguna manera vuelve, y si miramos los resultados, y que a ti te han superado de alguna manera en esa cuestión agrestemente, lo digo sin maldad, el revillismo en los días de hoy, o no lo vas a aceptar y vas a zorrear un poco al respecto? Bueno, no lo acepto exactamente en su totalidad. Vamos a ver, yo no tenía ningún deseo ni siquiera pensaba que yo iba a encabezar la candidatura de la Unión del Centro Democrático el 15 de abril.
y no lo tenía. Se ponía el dinero de las cámaras agrarias encima de la mesa y la gente le brillaba los ojos. Yo estaba dentro de la OCDE, porque yo era muy amigo de Fernando Abril de muchos años, y de Luis García y otra serie de gente que estaban en Madrid, y por tanto, y además había asistido a muchas reuniones precisamente de preparación de lo que tenía que ser la transición. Conocía perfectamente cuál era la estrategia y la organización que existía. Y mi compromiso era apoyar al candidato que iba a encabezar la lista de UCD. Ese candidato era Modesto Piñeiro. Modesto Piñeiro era un señor, era una gran persona. No, sí lo creo. Era un hombre que no era franquista, por supuesto, más bien era un liberal, y era el hombre... Cristiano también. Cristiano, liberal, llámalo como quieras, pero no era franquista. Yo lo he visto en momentos importantes demostrarlo. Y fue posiblemente el gran reivindicador que ha tenido Cantabria en su época. Primero desde la Cámara de Comercio y después desde la Diputación Provincial. Estuvo constantemente reclamando y reivindicando pues, el plan Redia de entonces para las carreteras, que ya hacía 10 años que estaba por todas partes, un concierto económico para Cantabria, igual que tenían los vascos, etc. Luego, los cántabros le debemos un respeto y agradecimiento a Modesto Piñeiro. Pero eso no impide que tú combatieras y vencieras sus opciones. Eso es otro tema. Yo, como Modesto Piñeiro, bueno, por lo que él quiso, lo decidió y pensó que era mejor, no para él, pienso que para Cantabria, o sea, sigo en lo mismo, él era un gran montañés, pues, bueno, pues desistió de ir en la candidatura y se fue en la candidatura de Fraga, ¿no? Sí. Y entonces a mí, pues me acorralaron, esa es la verdad, y no me quedó más remedio que aceptar. Muy presionado, que yo no quería, tenía entonces empresas prácticamente con 400 empleados y tenía muchas responsabilidades empresariales que me decían desde la inteligencia, hombre, justo, no, ten cuidado que esto es importante, no puedes dejar esto. Al final me convencieron y yo, bueno, me puse al frente y di todo lo que tenía. Sí. Di todo lo que tenía, movilicé todo lo que tenía que movilizar, principalmente a las cámaras agrarias, a los ganaderos, los pueblos, las zonas rurales, etcétera. Pero hay que ser, en esto no hay que ser vanidosos, mejor dicho. Nosotros no ganamos las elecciones el 15 de junio. Las elecciones el 15 de junio las ganó Adolfo Suárez, sin ninguna duda. Bueno, tú lo representabas. Sí, o sea, yo lo representaba, pero el mérito no era mío. Sí pudo ser mérito mío las elecciones del 78 y las elecciones municipales del 79. Ahí sí que aporté yo mucho más, porque ya estaba dentro y estaba, bueno, pues volcado en una dinámica que era muy bonita, sobre todo la etapa constituyente, la legislatura constituyente fue de una riqueza tremenda, de el conocer a mucha gente, de contrastar opiniones amistosamente con gentes que venían del comunismo, que venían del socialismo, que venían de todas partes y, sin embargo, allí fuimos capaces todos de hablar, de entendernos y de ceder. Justo, eso es innegable, pero te voy a tocar un poco el corazón de esa manera directa que yo lo hago a veces. ¿Ha valido la pena? Es decir, digo en lo personal, hoy cuando miras para atrás, tú a veces se te ha visto como un hombre polémico, unas veces excesivamente poderoso, otras poderoso, otras no tanto. Aquí en el Hotel Real hoy, la pregunta es esta. Desde el punto de vista humano, ¿no has pagado un gran precio? He pagado un precio muy alto. O sea, yo a partir del año 78, después de las elecciones municipales del 79, bueno, fui perseguido violentamente, desde los intereses, desde lo personal, desde todo, y perseguido por eso lo triste, no solamente por la izquierda. Estaba aquí Jaime Blanco y creo que Jaime Blanco incluso entonces me respetó entonces. Sin duda. No así otros a los que nosotros habíamos favorecido, y no hay que decir nombres, y otros que hoy están en el poder y tampoco quiero decir nombres. No se puede traer al ministro de Agricultura a Cantabria, a Santander entonces todavía, para visitarnos y para ver cómo estábamos y además poner en marcha, inaugurar el marco oceanográfico y llenar todos los pueblos
de pintadas y salir en procesión un 15 y hasta 100 individuos detrás de ya nosotros lo has dicho, insultando. el precio ha sido alto. No, yo he pagado un precio muy alto, pero no me importa porque creo que las decisiones que tomamos entonces para España y para Cantabria fueron buenas. Me agrada escucharte eso. Tengo otra pregunta, como se lo he preguntado a él, lo tengo que hacer contigo. José Antonio Rodríguez, presidente de Cantabria, notable gestor, hombre de negocios. Aquí ha tenido un recuerdo de la relación contigo, no negativo, pero él interpretaba que su opción era legítima. No niega que tenía una cercanía inicial contigo, pero que se estaban cambiando las bases en Madrid para alterarle las posibilidades de optar. Aquí tienes, y no podría ser de otra manera, la oportunidad de decir, pues mira, no era así, sí lo estábamos cambiando porque entendí que ya no tenía por qué continuar, pero con una elegancia, creo que además buscando la polémica no, sino un poco lo que pueda tener la verdad del fondo televisivo. ¿Estabais cambiándole en Madrid la posibilidad de acceder o no? No, cuando se dicen verdades no hay que tener ni precaución. Yo a José Antonio Rodríguez le respeto como persona tremendamente, era mi amigo y sigue siéndolo, espero, le sigo teniendo afecto, ¿no? Ese no es el problema. José Antonio Rodríguez vino con nosotros porque yo fui a su despacho a buscarlo. Él no niega eso. Lo convencí. Lo que ocurre es que nosotros íbamos a poner en marcha una cosa tan importante como era el Estatuto de Cantabria. Y nosotros pensábamos que la persona más preparada y la persona que mejor podía hacer esa etapa provisional era Leandro Valle, porque tenía una experiencia y porque tenía un conocimiento de la administración muy importante, había participado de una manera muy activa en la elaboración del estatuto y por tanto estaba al tanto de todo. Yo cometí un error político, un acierto personal, y es que yo hablé con José Antonio y dije, mira José Antonio, queremos esto, se lo dije. Yo creo que no tienes que ofenderte porque tú no eres la persona que nosotros, el partido piensa que da, que da la imagen y tiene los conocimientos adecuados para poner esto en marcha. Bueno, él lo entendió. Pero ¿qué ocurrió después? Bueno, pues después tú lo sabes perfectamente porque viviste aquellos tiempos, hubo una traición, también traición, aunque con el mayor afecto lo digo, yo les he perdonado a todos y soy amigo de ellos, o sea que la vida y el tiempo pues cura las heridas y todo se olvida, se recuerdan los momentos buenos y se olvidan los malos, ¿no? Y bueno, pues aquello dio como resultado el primer gobierno de coalición de la izquierda con parte de la Unión del Centro Democrático. Yo lo que quería es que dispusieras de la oportunidad de aclararlo y lo has hecho, pero vuelves a la palabra traición y me parece bien. La pregunta quizá es excesiva lo de traición, porque ellos a lo mejor estaban en la idea de que estaban actuando bien. La pregunta directísima a ti es, ¿tú has traicionado a alguien en la vida? Yo creo que no. Bien. He podido hacer daño a alguien, pero nunca he intencionado. La pregunta había que hacerla. Y la pincelada realmente interesante ahora es la situación actual. Este no es el socialismo de Alfonso Guerra y de González que tú viviste. Esto no es la autonomía del centro y las fuerzas que la incubasteis para llevarla adelante. Jaime decía algo de que el tren ya, si llega a Valladolid, caramba, si estuviéramos con Castilla y lo piden todos, el fragmento aritmético del Parlamento español es tan alto que llegaría a Santander a la fuerza de los votos. Por tanto, yo no he querido, porque mi papel no es discutir con vosotros, además luego me lo recriminan los telespectadores. Pero te pregunto a ti, ¿crees que el modelo ha ido por donde queríais, que ha salido bien y que vale la pena y a la larga funcionará? ¿O se ha desviado? Y también me gustaría que hagas una pincelada. Tienes que mirar con una sana envidia el éxito, en cierta manera, que se exagera porque no es la lista más votada, pero el ascenso de tu viejo coequipier en los temas de la época, que es el señor Revilla. No, nunca estuvo con nosotros el señor Revilla. Pero conviene aclararlo. El señor Revilla no tuvo nada que ver con la UCD. No, está claro que no. En absoluto. Entonces él estaba por otros pagos. Sí. De Valladolid venían los pagos. O sea, ¿sí? Sí.
había quien presumía que aquí era el representante de Girón, nada más. Era el hombre que más se opuso a la transición. Sí. Bueno, vamos a ver. Yo creo que Jaime te lo ha dicho, pero a mí me gustaría empezar desde el principio. Cuando nosotros ganamos las elecciones en el 77, todavía no pensábamos en que Cantabria pudiera tener un estatuto. Ni en Cantabria nadie había hablado aquí de que íbamos a reclamar un estatuto de autonomía, ni en España, ni en Cantabria, ni en España. Del Estatuto de Autonomía se empezó a hablar en el debate de la Constitución y después cuando se acordó la Constitución, se aprobó la Constitución y en ella está el título octavo, que es donde se desarrolla todo el complejo tema de las autonomías. Desde el principio Jaime y yo estuvimos de acuerdo. Tuvimos que tomar decisiones importantes en las que él cedía, yo cedía. Jaime conmigo se entendía muy bien, nos entendíamos bien y seguimos entendiéndonos. Yo le tengo un cierto afecto y además de verdad, o sea que no tengo por qué negarlo. Aquí en Cantabria la decisión primero la tomamos nosotros, de la idea. Porque nosotros decíamos, bueno, vamos a ver. Sí, porque ya nos habían metido con Castilla y León en las preautonomías. Nosotros, incluso con los parlamentarios constituyentes, y aquí quisiera tener un recuerdo también muy afectivo y muy emotivo para Paco Lay, sí, que era un hombre válido y valiente. Querido y popular. Pero vamos, que conste que yo le quería y le tengo el mejor recuerdo. Sin embargo, luego no estuvo con nosotros, él tenía otras ideas en cuanto a la autonomía. Pero entonces nosotros dijimos, bueno, ¿y qué hacemos nosotros con 13, el número 13 de una región? Pero sí, nos llegará, pero bueno, cambiamos Madrid por Valladolid, eso es lo que va a pasar. Y empezamos a pensar y empezamos a decir, bueno, vamos a consultar. Yo te puedo decir que personalmente, acompañado unas veces por Leandro Valle y otras veces por Alberto Cuartas, o los tres, o por Roberto Sáez, que también quiero tener para él un recuerdo muy emocionado, visitamos prácticamente a todos los, por llamarlo de alguna manera, grandes personajes que tenían una influencia dentro de lo que era entonces la provincia de Santander. Desde don Emilio Botín padre, que era un hombre extraordinario con el cual se aprendía, vamos. En la esfera nacional e internacional. Bueno, García Enterría, que le llevamos ya el presupuesto tal, y el proyecto ya preparado. Una serie de personajes que entonces estaban pues dentro de lo que era la organización empresarial principalmente, porque la organización política ya la conocíamos y la anterior no nos valía, ¿no? Y bueno, al final dijimos, bueno, pues esto hay que hacerlo así. Se lo explicamos a Jaime y Jaime lo entendió. Recuerdo perfectamente aquella reunión, porque estaba él acompañado de Barragán, se llamaba, me parece. Sí. Y el saludo que me dedicó Barragán dice, hola, fascista. Y otros me llamaban Rojo, o sea que el tema no tiene importancia. Y Jaime le llamaron de oye. Cálmate. Bueno, sí, él venía de es la primera vez que hablamos. La primera vez que hablamos en serio, sevillanos, qué maravilla, decía Machado. La primera vez que hablamos de qué es lo que convenía hacer. Y bueno, y desde entonces estuvimos siempre de acuerdo. Y el estatuto se aprobó pues, por consenso de las dos fuerzas prácticamente. Únicamente hubo un desacuerdo por el cual se abstuvieron de votar el estatuto aquí en la Diputación, y el desacuerdo, fíjate tú, el desacuerdo era que nosotros pedíamos que el presidente de la Diputación en la etapa provisional fuera el primer presidente de la autonomía. Y eso no lo quería Jaime y compañía. Luego lo nombraron y nos traicionaron todos, vamos, en el buen sentido. Justo. El modelo, y aquí tienes la última palabra, ¿se ha desviado o no? No, mira, el modelo es bueno. El modelo empezó muy mal. El modelo ha tenido épocas muy malas, épocas bastante buenas, y ahora tiene una época problemática. O sea, no es razonable que un partido regionalista gobierne en Cantabria. No es razonable, yo no digo que no sea legal, y además deseo que lo haga bien. Y digo más, en los 8 años que estuvo gobernando con el PP aportó
una cosa que es muy importante en la política, que fue equilibrio y fue serenidad, lo hizo bien. Luego creo que Revilla se equivocó yéndose con el PSOE, y el PSOE cometió el mayor error de la historia dándole la presidencia a un partido minoritario. Hoy, bueno, pues ellos sabrán, yo espero, deseo que lo hagan bien, pero pienso que va a haber muchos problemas porque el PSOE ha quedado muy tocado en estas elecciones y va a tener problemas internos todos. Me gustaría, si tengo nada más que medio minuto, decir que hoy he venido aquí por muchas cosas, pero principalmente porque estoy muy preocupado con la situación que tenemos hoy en España. Se han roto los pactos de la Constitución, se han creado muchos problemas que Rodríguez Zapatero no acierta a resolver, no ha resuelto ninguno de los anteriores y, a mi juicio, pienso que la única solución es hacer lo que hizo Adolfo Suárez, que podía haberlo retrasado, pero lo hizo, llamar al pueblo y que el pueblo diera la última palabra. Y aquí me parece que Rodríguez Zapatero tendría que dimitir y convocar elecciones a Cortes para que los ciudadanos españoles nos manifestemos de cuál es el programa y qué es lo que queremos para el futuro. Ya sucedió en el 77, sucedió en el 78 y en el 79 y ha sucedido siempre después. La etapa de Felipe González fue una etapa en la que los consensos y el respeto a la Constitución se mantuvieron con gran brillantez, aunque luego hubo otros problemas que le hicieron perder el poder. Pero esta etapa que estamos viviendo es una etapa muy peligrosa y es el mayor motivo por el que yo estoy aquí hoy, porque pienso que es bueno hablar del pasado para que en el futuro no cometamos los mismos errores. Esta es la palabra sincera de lo que en términos americanos algunos llaman un padre fundador de la autonomía de Cantabria, Justo de las Cuevas. Reparte el tiempo entre el Sardinero y Bárcena de Piedeconcha. No se arrepiente muy rotundamente de nada. Sabe que ha pagado un precio, lo dice, a la traición la llama por su nombre, luego le quiere quitar un poco de importancia a la vehemencia del término, porque no en vano hay que recordar que también fue un buen jugador de póker. Justo ha sido un prohombre, mantiene una distancia de los asuntos públicos y mantiene sus amigos y mantiene sobre todo discreción, pero cuando tiene que comparecer a la hora de la historia, a la hora de dar un testimonio, a la hora de dar una opinión a los amigos, comparece. Por eso está hoy aquí en el Hotel Real. Yo no me he recatado de preguntarle, desde luego tengo otras muchas preguntas, pero el tiempo se extingue y me resulta agradable saludarle de nuevo en esta tarde en la que ha recordado, entre otras figuras, y eso también le distingue, personas desaparecidas. Yo creo que habría que hacerlo también. Antes juraría que se le pasó de largo aquel magnífico director que fue Ruiz de Silva, Florencio de la Lama, hablando de la ganadería, pero habló de sus amigos y habló de todos aquellos como Guerra o Cerín, que representaron algo en el mundo de la ganadería. Justo, muchísimas gracias. Gracias a ti.